Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá. Un gran novelista americano dijo alguna vez: comienza a escribir, sea como sea. El agua solo fluye si el grifo está abierto. Hoy en esta pequeña exposición yo quiero inspirarlos a que abran los grifos de su imaginación, de su fantasía, de todas las cosas que indudablemente todos tenemos, pero que muchas veces no sabemos de qué manera expresarlas. Entonces, a este camino de hoy le he llamado el proceso de escritura. El proceso, lógicamente, implica una serie de pasos a tomar. Fíjese que Donald Murray, que fue un gran educador en 1972, dijo una frase revolucionaria. Revolucionó la educación cuando dijo esta frase: teaching writing as a process and not a product. Enseñemos a escribir como un proceso y no como un producto. Esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que debemos focalizar o dejar de focalizarnos en el producto escrito, y empecemos a disfrutar y focalizarnos en el proceso de escritura. Si yo digo, voy a escribir un libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, quiero hacerme famoso, tal vez voy a ganar mucho dinero. Hoy en día es así. Yo publiqué mi primer libro allá por 1984, lo había empezado en 1983, y en ese momento nadie pensaba en hacer un libro para ser exitoso. La gente pensaba en escribir. Como decía Stevenson, el gran novelista, yo escribo para mí, para mi intimidad y para un grupo de amigos. Hoy en día se escribe para ganar dinero, se escribe para tener éxito. No se escribe por ese acto íntimo que implica la escritura, y vamos a ver cuántas consecuencias positivas tiene para nosotros mismos. Es decir, que disfrutar el proceso de la escritura. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene un proceso. El universo nos propone un proceso. El embarazo, por ejemplo, 9 meses, para ver el sol salir del horizonte 24 horas. Todo es un proceso. En esta cultura posmoderna, lo único que encontramos es la inmediatez. Quiero todo ya, rápido, y entonces queremos empezar a escribir y ya tener el libro y ya sacarme de encima el proceso. Y muchas veces, personas que tienen mucho que decir no lo hacen porque la cultura los está llevando justamente a esto del producto escrito. A este proceso yo le llamo el camino, porque todas las huellas que vamos dejando, todas las huellas se entretejen y forman este libro o este escrito que yo quiero dar. ¿Por qué yo, Cristina Balinotti? Porque hoy he sido invitada tan gentilmente para hablar de mi experiencia como escritora. Y entonces el camino tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el técnico y otro es el emocional cognitivo. El camino técnico, el aspecto técnico, ustedes lo pueden encontrar en Google, en cualquier lado, ¿verdad? Pero como se trata aquí de algo personal, yo les voy a dar cuál es el camino técnico o el aspecto técnico. Siempre escribimos un borrador a mano. Yo escribo un borrador a mano porque las neurociencias han descubierto que escribir a mano favorece y desarrolla el proceso de la memoria y además facilita el aprendizaje. Si ustedes acá se ponen a escribir, no hay nada entre ustedes y el papel, no hay nada que esté mediando en esto de volcar lo que yo estoy pensando. Entonces, si nos ponemos con un ordenador, y hoy en día hay menos memoria que nunca, si no tenemos un celular no nos acordamos de ¿quién se acuerda del nombre de los padres, de memoria, del teléfono de los padres, de los hijos? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ese borrador a mano donde yo garabateo esta idea que tengo que hacer o esta asignación a lo mejor para la universidad, ¿verdad? Entonces, alejarse del escrito cada tanto. Si se trata de un libro, normalmente yo lo dejo
por un mes y cuando vuelvo lo miro con cara fresca, lo miro como si fuera de otra persona, porque me salí de este escrito. Luego viene la corrección, la revisión general, la publicación y difusión. Entonces, hasta 3 veces dejarlo. Pueden ser 10 días, 20 días, un mes. 3 veces ustedes dejan el escrito. Lo corrigen. ¿Qué quiere decir la corrección? Bueno, corrección gramatical, corrección de sentido. Después de estas 3 oportunidades, hacen la revisión general y la publicación y difusión. ¿Por qué es emocional cognitivo? Y yo he descubierto, a través también de mi carrera en psicología, que escribir se dispara a partir de un proceso emocional y una experiencia emocional fuerte. Por ejemplo, se muere alguien y yo siento una gran tristeza. Ocurre algo muy dichoso en mi vida y yo me lleno de alegría, estoy contenta. Esas son 2 emociones. Y entonces todo esto tiene que ver, porque la emoción es un proceso fisiológico, ¿verdad? Y esto es interesante saberlo. La emoción, ¿cómo se manifiesta? Bueno, hay una gran alegría, el corazón late, las pupilas se dilatan, empiezo a temblar, tal vez hay sudoración. Esto es lo que sucede. Pero después viene el sentimiento, que ya es más permanente. Pero digamos que la emoción es la antesala del sentimiento. Entonces esta experiencia emocional me dispara una idea, pensamiento. Por ejemplo, se murió alguien que quise muchísimo, ¿verdad? Y entonces esto me dispara el pensamiento, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que esta persona que yo amé se murió y sin embargo todo sigue igual, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces esta idea pensamiento despierta esta pregunta que yo acabo de hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el sentido de la vida? Y por supuesto despierta la creación. La idea pensamiento y la pregunta es un proceso epistémico. Yo no sé si ustedes estudiaron epistemología de la ciencia. Es un proceso epistémico, es decir, es la teoría del conocimiento, es saber de qué manera se produce el conocimiento. Y entonces es epistémico porque nosotros como escritores, cuando escribimos, estamos transformando el conocimiento. Cuando yo escribo sobre, a través de la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo estoy utilizando también conocimientos de otros que han hablado de lo mismo, pero lo estoy haciendo nuevo. Y entonces ahí, a través de ese proceso, llega la creación. Y luego, lógicamente, la escritura. Y entonces, como la escritura es un proceso profundamente emocional, es un disparar, ¿no es cierto?, esas emociones que muchas veces molestan, que son inquietas, emociones a veces de odio, a veces de ira, a veces de miedo si tengo que hacer una asignación para la universidad. Son emociones, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, un gran escritor francés, era un poeta, dijo, escribir es quedar disparado como un fusil humeante. Es decir, todo esto que yo tengo adentro, finalmente lo saco de mí. Entonces, escribir es un proceso de liberación de emociones. Es una catarsis. Ustedes saben que catarsis viene de cátaros, del latín cátaro, que significa puros. Los cátaros eran un grupo de sacerdotes disidentes de la Iglesia Católica en la Edad Media, en el sur de Francia, que justamente se decían los puros. Es decir, que escribir es un proceso de liberación de emociones y es una catarsis, una purificación. Así como cuando yo hago un detox, que ahora se usa mucho, y como ciertas comidas y evito otras, esto es un proceso de desintoxicación que nos lleva a estos 2 caminos, el terapéutico y el autorreflexivo. Cuando yo escribo sobre algo, aún si tengo una asignación, ahora esto que tienen que escribir, esto le va a plantear a ustedes la autorreflexión, buscar los propios pensamientos, conocerse a sí mismo. Las 2 máximas, ustedes saben que en el frontispicio del templo de Delfos existían 2 máximas de los griegos, conócete a ti mismo y nada con exceso. Sin embargo, hoy en día tenemos todo con exceso en esta cultura de la inmediatez y como estamos siempre con los ordenadores y los teléfonos, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, qué bueno este momento, ¿no?, este paréntesis de sentarse con un papel y un lápiz. Algo muy sencillo, sin el ordenador en el medio. Entonces, esto
de escribir y liberar las emociones es psicológico. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la psicología con esto? Ustedes fíjense que Jorge Luis Borges dijo, toda literatura es en el fondo psicología, porque estamos hablando de los comportamientos de las personas, de las reacciones de las personas. Entonces, hacer de alguna manera literatura, escribir es un proceso de transformación. Fíjese de la oruga a la mariposa, esto de volar. Yo vuelo a través de mis palabras. Me voy autodefiniendo, me voy conociendo, también voy transformando la realidad, y ahí que es el proceso epistémico. Y entonces, ¿por qué hablo de la mariposa? Bueno, fíjense que el símbolo de la psicología es justamente la 23ª letra del alfabeto griego, ¿sí? Que está con una mariposa, ¿verdad? Entonces, esto, los griegos se llamaba psique, y en un principio era justamente, significaba la mariposa, pero después significó el aliento de vida, eso que se va cuando uno se muere, ¿verdad? Esto es la psiquis, el alma. Y entonces, de alguna manera, nosotros hacemos volar el alma, hacemos volar nuestra imaginación y disparamos nuestro ser en este proceso tan importante que es de transformación. Siempre escribimos desde nuestras emociones, por lo tanto, ¿no? Pero además, esto es lo segundo, desde nuestros paradigmas. Paradigma viene del latín, significa modelo para mostrar. Los paradigmas de la ciencia son modelos para mostrar, pero también hay otras clases de paradigmas, ¿no? El paradigma que me dio mamá y papá, cuando me educaron de determinada manera. Entonces, yo siempre voy a hablar desde mis emociones y desde mi paradigma, desde mi marco familiar, de las cosas que a mí me han enseñado. Y acá hay dos libros muy importantes, porque hay que leer para escribir. Uno es de Thomas Kuhn y otro es de Fritjof Capra. Thomas Kuhn, profesor de MIT, escribió La estructura de las revoluciones científicas. Y él allí, pues un libro no difícil de leer, pero es un libro profundo. Básicamente quiere desentrañar la unión de lo humano con la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia, que parece algo tan distante, que no tiene que ver con las emociones, que es muy objetivo, sin embargo, tiene que ver, está lo humano. Y Capra, este libro justamente es el que yo tengo, son libros de universidad, son libros importantes para leer. El punto crucial, él nos dice que cuando yo, como estoy observando un fenómeno con mis emociones y con mi paradigma, lo transformo de una manera única. Quiere decir que a cada uno de ustedes les va a parecer algo diferente, no hay objetividad. Siempre todo fenómeno humano es subjetivo, porque venimos cargados con las emociones y justamente con nuestros paradigmas. Importante tener en cuenta justamente esto para poder autorreflexionar. ¿Qué clase de paradigma tengo yo? A lo mejor es un paradigma limitante, ¿no? Me está limitando para hacer ciertas cosas. Entonces es importante el proceso de autorreflexión y de poder verse en el espejo. 8 consejos útiles. Abandonar el escrito por un tiempo. Ya se los había dicho, esto es fundamental, porque yo paso de ser la persona comprometida a ser alguien de afuera. Y ustedes no saben lo distinto que se ve. Uno cree que escribió una cosa maravillosa y al mes es algo horrible. ¿Cómo es posible que pude exponer estas ideas? Y entonces ahí lo voy trabajando. El segundo es no buscar la perfección, sino el final. Conozco muchos amigos que han comenzado libros maravillosos, pero no los terminan nunca. 10, 20 años y el libro está ahí, porque buscan la perfección. No, voy a esperar a ver porque me falta todavía, son preciosistas. Y nunca es el momento perfecto. Hay que directamente, hay un punto en que cuando está al final hay que darlo, porque además el libro no lo concluyo yo, no lo concluyen ustedes, lo concluye el lector. Es decir, y si ustedes hacen una asignación, lo que ustedes hacen no lo concluyen ustedes, lo concluye el profesor, concluye la persona que lo está leyendo, evaluando. El primer libro es siempre autobiográfico, siempre vamos a hablar de nosotros en ese primer libro. Es inevitable, porque estamos justamente poniendo esa emoción y ese paradigma.
El primer libro es siempre copia de estilo. ¿Qué quiere decir? No se asusten si ustedes escriben un libro y se parece al estilo de un escritor. Esto es normal, porque hay un proceso de purificación. Yo empiezo escribiendo y copiando, pero ojo, no lo hago por maldad. He leído mucho a cierto escritor, he leído mucho a cierto poeta, me gusta, y entonces empiezo a escribir con el mismo estilo. Con el tiempo me voy purificando. Con el tiempo voy sacando mi propio estilo. Me voy transformando de oruga en mariposa y tomo mi propio vuelo. Leer libros de pensamiento universal. Me dicen, no, pero yo leo de todo. Sí, hay que leer de todo, pero los libros de pensamiento universal son estructurantes. Estos dos libros que yo les di, por ejemplo. Leer a los griegos. Las tragedias griegas tienen todos los ingredientes de las tragedias que vemos en televisión, en las películas, pero con mucho nivel y nos llenan. Yo digo, hay una palabra, esta no existe, no es español correcto, pero son llenantes. Es decir, son esos libros que a uno le gusta volver a leerlo, probablemente muchos de ellos. Por ejemplo, todos los románticos, todo el pensamiento romántico francés, los realistas franceses, las novelas realistas francesas, como Stendhal, por ejemplo, Rojo y Negro. Todos los personajes tienen todas las características de un bestseller actual. Esto es lo importante y les van a gustar, porque claro, ahora estamos acostumbrados a las películas y al cine, pero hay que recuperar un poquitito el libro. Y los libros clásicos no solo nos estructuran, sino que nos entretienen muchísimo. Escribir el primer borrador a mano, ya lo dijimos, es muy importante. Y si pueden ustedes en clase, yo sé que es época de ordenadores y de PC, yo entiendo todo eso, yo misma lo utilizo, obviamente, pero si ustedes pueden escribir a mano, es otra cosa, es otro sentimiento, es otra intimidad. Utilizar un solo adjetivo fuerte en todos tus escritos. Generalmente el escritor que comienza pone muchos adjetivos. Si yo digo, la noche se desmaya en mi jardín, es una cosa. Pero si yo digo, la noche se desmaya, cansada, aterida, en mi jardín, la frase va perdiendo completamente fuerza. Entonces el lector se aburre. Y entonces las frases en los libros son, la noche se desmaya en mi jardín, punto. Y dejamos al lector así como inquieto. ¿Qué más hay? Y viene la segunda frase poderosa, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es una técnica que yo he utilizado y que viene de la poesía, que viene mucho de la poesía de Pablo Neruda, con esas frases cortas que de un solo golpe, que son poderosas. Citar las fuentes, es muy importante cada vez que yo escribo, citar las fuentes. Lo veo a cada rato en las conferencias, en televisión, en la radio. La gente habla y toma frases de los demás y no cita el autor. Entonces, es un problema. Primero no quedamos bien, porque por ahí hay alguien escuchando que dice, no, este lo dijo fulano de tal, no es de él. Entonces, tenemos que citar porque forma parte del código de ética del escritor. Cuando leemos a alguien que nos gusta, tal vez elogiarlo, y si citamos una frase, sin duda escribir su nombre. Obtener opiniones no especializadas en el tema. Una vez que usted tiene el borrador, usted sabe que Spielberg, cuando termina una película, invita a una reunión en su casa, su home theater, a 20 personas, pero 20 personas que no tienen nada que ver con el cine. Al muchacho que le sirvió el café, al que de pronto le vendió o le vende diariamente una hamburguesa, esa clase de personas, ¿no? Y anota todo lo que le pareció la película a esta gente. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar también el conocimiento de los otros no reflexivo. Y otra cosa, Spielberg, todas las opiniones de esta gente las integra, y si hay algo que modificar, lo modifica. Fíjense que estamos hablando de Spielberg, ¿no? Es decir, que esto es muy importante. Yo lo he hecho, y no solo voy a darle esto a la persona que sabe que me lo va a juzgar, al profesor, sino a la persona común. Esto es un poco la doxa y la episteme, es decir, hablamos de la dimensión epistémica del conocimiento, que es el conocimiento reflexivo, pero después está la doxa, que es el conocimiento irreflexivo, de la persona que realmente no tiene esa capacitación. Por eso es importante
obtenerla de ellos. Finalmente, antes que ustedes me hagan preguntas, mis libros y mi camino, ¿no? Es decir, ¿cuál fue mi camino? Bueno, yo escribí estos libros y fíjense ustedes que estos dos primeros, ¿verdad? Poemas de viento y piedra y cuadro, este lo escribí es un poemario que tuve la suerte que el escritor Arturo Cuadrado, muy amigo de García Lorca, muy mayor en aquel momento, me editara ese libro, Poemas de Viento y Piedra. El editorial Botella al Mar no se podía ni aún pagarlo, editar, y sin embargo yo lo pude editar porque aceptó ese escrito, y luego fue premio de honor de la SADE en 1984. Se entregaron 20 premios a 20 escritores ese año. Cuentos en blanco y negro. Y bueno, pero este primer libro era autobiográfico, es lo que yo le digo. Había muchas cosas de mí. En el segundo ya hablaba de la mujer, de mi género. Había muchas cosas de mí también. Pero ya se fue expandiendo, ¿verdad?, hacia otros libros, ¿verdad?, hasta que, lógicamente, llega a este que es importante, que es la Universidad de la Familia, ahora sí, que es esta carrera para recibirnos de padres y que va a ser la única en el mundo y va a funcionar acá en Miami. Es decir, bueno, este es mi camino, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ahora ustedes, y los voy a dejar con esta frase, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. Yo, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Esto es muy importante y lo dijo Jorge Luis Borges, porque los libros ciertamente nos dan, nos nutren, ¿verdad? Y nosotros nutrimos a los libros. Es decir, es un ir y venir muy importante. Bueno, entonces ahora voy a recibir las preguntas, les agradezco mucho. Creo que he sido breve lo suficiente como para no cansarlos.